Es por eso que normalmente el metabolismo en una gestante está aumentado, porque hay aumento de hormonas tiroideas. Recuerden también que la función tiroidea aumenta en el embarazo debido a esa homología bioquímica que existe entre la TSH y la HCG, ¿verdad? Recuerden que ambas hormonas comparten la subunidad alfa, son homólogas bioquímicamente, entonces esa homología hace que también haya mayor función tiroidea. Por eso en el embarazo aumenta el metabolismo. Recuerden también que por el estímulo estrogénico del embarazo aumenta esta proteína transportadora, la TBG, que se llama globulina fijadora de tiroxina. O sea, la proteína que transporta la hormona tiroidea, la T4, la T3, aumenta en el embarazo. Y eso es por estímulo estrogénico. Ojo, aumento de TBG en el embarazo por estímulo estrogénico. Y también recordemos que debido a esa hiperfiltración glomerular que hay en el riñón, ¿no? Recuerden que en el embarazo el riñón filtra más, depura más la sangre, entonces se elimina más yodo por la orina, por esa hiperfiltración glomerular. Es por eso que en el embarazo aumenta la necesidad de yodo, aumenta la captación de yodo, ¿correcto? Por eso en la gestante los requerimientos de yodo aumentan, ¿no? Así como de hierro, calcio, también los requerimientos de yodo aumentan en el embarazo, ¿ya? Y esas necesidades aumentadas, pues la glándula de tiroides lo tiene que captar más, ¿no? Para poder formar de manera adecuada las hormonas tiroideas, ¿correcto? Entonces miren esos cambios, eso a nivel endocrino, a nivel de la glándula tiroides es lo que se produce fisiológicamente en el embarazo. Normalmente la patología tiroidea y el embarazo es algo paradójico. ¿Por qué paradójico? Porque tanto el hipo como el hipertiroidismo se asocian a esterilidad, ¿correcto? Se asocian a esterilidad si se abordan por endocrino. Sin embargo, cuando una mujer queda embarazada y tiene problemas en la tiroides, esto más o menos ocurre en un 2 a 3% de los embarazos, ¿ya? Más o menos es la prevalencia de la patología tiroidea. Es más frecuente el hipotiroidismo que el hipertiroidismo, ¿correcto? Más frecuente el hipotiroidismo. Muy bien. Y hay que tener en cuenta que definitivamente la enfermedad tiroidea en el embarazo lo que va a generar es repercusiones, complicaciones obstétricas, como por ejemplo, hay mayor riesgo de aborto, ¿no? Patologías metabólicas como diabetes, infecciones como tuberculosis y también la patología tiroidea aumentan el riesgo de aborto, ¿correcto? También hay más riesgo de parto prematuro, ¿ya? También hay más riesgo de RCU, de bajo peso al nacer, ¿ya? Porque ya vamos a ver que la hormona tiroidea está involucrada en lo que viene a ser el crecimiento fetal. Entonces hay más riesgo de parto prematuro, más riesgo de RCU, también más riesgo de preeclampsia, ¿correcto? Más riesgo de estados hipertensivos, ¿no? Y también se puede alterar el desarrollo del sistema nervioso en el feto, definitivamente, ¿no? Porque las hormonas tiroideas cumplen un rol importante, ¿ya? Recuerden, un rol importante en el desarrollo del sistema nervioso fetal, ¿ya? Entonces hay repercusiones a nivel obstétrico cuando hay una patología tiroidea, ¿ya? Si nos preguntaran cuál es la función de las hormonas tiroideas, ¿no? Para el desarrollo adecuado del feto, ¿cuáles serían estas funciones? Recuerden que la glándula tiroides principalmente produce T4, ¿no? Es la principal fuente de T4. Luego la T4 se convierte en T3, ¿verdad? Por una desionización. Y la T3 es la hormona metabólicamente activa, ¿no? Recuerden que la T3 es la metabólicamente activa. Y finalmente esta T3, ¿qué es lo que va a hacer en los tejidos periféricos? Por ejemplo, a nivel de feto, lo que produce es el desarrollo del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces la hormona tiroidea juega un rol importante en el desarrollo del sistema nervioso, tengan en cuenta, ¿ya? También en el crecimiento fetal, ¿ya? Entonces, desarrollo del sistema nervioso, crecimiento fetal, las hormonas tiroideas juegan un rol importante. También en la maduración del sistema cardiovascular, en la regulación de la termogénesis, para que el feto regule adecuadamente la temperatura, su control metabólico, ¿correcto? Entonces, esas vienen a ser las funciones de las hormonas tiroideas para un adecuado desarrollo fetal, ¿ya? Pues de ahí la importancia. Muy bien, dicho eso, vamos a ver entonces las patologías de tiroides que se presentan en el embarazo, ¿ya? Vamos a comenzar por la más frecuente. La más frecuente de la patología tiroidea en el embarazo es el hipotiroidismo, ¿ya? Recuerden que en el hipotiroidismo tenemos lo siguiente, ¿no? Si nos preguntan la causa más frecuente del hipotiroidismo en el embarazo, es de origen autoinmune. Tenemos ahí la tiroiditis de Hashimoto, causa más frecuente, ¿correcto? Pero hay otras causas. Por ejemplo, la causa carencial, ¿no? Déficit de yodo. Si la gestante no ingiere las necesidades o los requerimientos adecuados de yodo, pues va a tener un hipotiroidismo por déficit de la ingesta de yodo. La cirugía previa también, ¿no? Hay antecedentes quirúrgicos, ¿no? Por cirugía tiroidea que va a generar hipotiroidismo o por antecedente de uso de yodo radiactivo también se destruye la glándula tiroides y eso a la larga pues va a generar hipotiroidismo, ¿no? Muy bien. En cuanto al diagnóstico, recordemos que muchos de los síntomas que va a presentar una gestante se van a solapar con la clínica de hipotiroidismo, pero hay que tener ciertos síntomas, ¿no? Que ya nos van a poder diferenciar. Por ejemplo, ¿no? Yo les digo, el estreñimiento, la constipación se presenta en el embarazo, ¿no? Y en el hipotiroidismo también este estreñimiento, constipación se va a acentuar de manera más progresiva. Una ganancia de peso excesiva. Entonces, en el embarazo hay normalmente una ganancia de peso, ¿verdad? De cual si el índice de masa corporal es normal. Recuerden que en promedio se gana 12 kilos, pero en el hipotiroidismo se va a ganar más peso de lo normal. Entonces, miren cómo los síntomas pueden solaparse, ¿no? Estreñimiento, ganancia de peso, ganancia excesiva de peso, sequedad de piel, ya por ahí nos puede diferenciar una piel seca, ¿no es cierto? Una intolerancia al frío, ya eso nos puede llamar la atención, ¿no? Entonces, un estreñimiento progresivo, una ganancia de peso excesivo, intolerancia al frío, piel seca, ya nos está dando la clínica, ¿no? Es una clínica florida, recuerden el hipotiroidismo, ¿no? Pero definitivamente el que nos va a confirmar el diagnóstico es el perfil hormonal, ¿ya? Entonces, recuerden acá el eje tiroideo, ¿no es cierto? El hipotálamo produce la TRH, la hormona liberadora de tirotropina. Eso produce el hipotálamo, que va a la hipófisis, a la adenihipófisis, y hace que produzca TSH, ¿no? Hormona estimulante de la glándula tiroides. La TSH, finalmente, es la que va a la glándula periférica, que es la glándula tiroides, y hace que produzca más T3 y más T4, ¿no? Recuerden que la glándula tiroides principalmente produce T4, y luego la T4 periféricamente en los tejidos, ¿no? Por acción enzimática se convierte a T3, ¿no es cierto? Y ese es el eje tiroideo. Y recuerden que cuando se producen estas hormonas tiroideas, las periféricas, T4, T3, mandan un feedback negativo, ¿no? Al hipotálamo, a la hipófisis, para controlar ya la secreción. Porque recuerden que una de las funciones del sistema endocrino es trabajar en homeostasis, en equilibrio, ¿verdad? Entonces, finalmente la T3 y la T4 hacen eso, un feedback negativo para equilibrar las concentraciones séricas de T4 y T3. Entonces, dicho eso, ¿qué perfil hormonal va a tener un hipotiroidismo? Como estamos hablando de un hipotiroidismo primario, doctores, entonces la que va a disminuir de concentración a nivel sérico es la fracción libre de T4 y T3. Pero hemos dicho, la principal fuente de secreción de la glándula tiroides es la T4. Por eso es la que preferimos medir. La fracción libre de la T4 disminuye, porque es un hipotiroidismo primario. La glándula tiroides deja de producir T4.
Y como mecanismo compensatorio por el feedback, entonces si hay poco T4 periférico, entonces le mando una señal a la hipófisis de que debe producir más TSH, ¿verdad? Porque quiero buscar el equilibrio. Entonces ese es el perfil hormonal, el perfil diagnóstico de un hipotiroidismo en el embarazo. Un hipotiroidismo primario estamos hablando. El T4 periférico libre está bajo y por compensación la TSH aumenta, ¿correcto? Entonces, eso debemos tener en cuenta. Un dato importante es que las concentraciones de TSH, obviamente, son más sensibles, ¿no? Para el diagnóstico. Recuerden eso, la TSH es más sensible para ver la disfunción tiroidea. Es por eso que hay formas subclínicas, ¿no? Entonces, esto de acá, que el T4 está bajo y el TSH está elevado, es un hipotiroidismo. Y si se presenta con la clínica, pues es un hipotiroidismo primario clínico, ¿no? Pero muchas veces vamos a tener, el paciente no tiene síntomas, le medimos el perfil hormonal y el TSH está aumentado. Y el T4 libre está normal. Doctores, cuando el T4 está normal, pero el TSH está aumentado, eso es un hipotiroidismo subclínico. ¿Y por qué les hago recordar eso? Porque recuerden que en el primer control prenatal, ¿no? Según nuestra norma técnica, se mide TSH en toda gestante para justamente hacer ese diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, ¿no? Así como también se le pide examen de orina urocultivo para determinar la famosa bacteriuria sintomática y darle tratamiento, ¿verdad? La bacteriuria sintomática se trata en el embarazo. Igualmente, doctores, asocien, el hipotiroidismo subclínico se trata durante el embarazo, ¿ya? ¿Y cómo se va a presentar? Por un TSH aumentado. Un TSH aumentado. El T4 puede estar normal, pero el TSH va a estar aumentado, ¿ya? Incluso recuerden que los valores de TSH en la gestante son diferentes, ¿ah? Porque más o menos llegan hasta 2.5 miliunidades por litro en el primer trimestre y llegan hasta 3 miliunidades por litro en el segundo y tercer trimestre. Esas son las concentraciones séricas normales de TSH en el embarazo. Entonces, mucho cuidado con el hipotiroidismo subclínico. Sea clínico o subclínico, el hipotiroidismo hay que tratarlo, doctores. Y el tratamiento de elección es con la levotiroxina, ¿correcto? La levotiroxina, dosis bajas. Iniciamos siempre con dosis bajas, ¿correcto? Para buscar el equilibrio. Entonces, dosis bajas, 0.15 miligramos al día, ¿ya? Y luego vamos cada 2 semanas evaluando nuestro perfil hormonal. ¿Y cuál es el objetivo? Que el TSH se normalice. Ese es nuestro objetivo, que el TSH primero se normalice, ¿no? Y recuerden que se trata el hipotiroidismo subclínico, eso ténganlo en cuenta, ¿ya? Hay que dar tratamiento. Y eso por las repercusiones que produce, ¿ya? Recuerden que las hormonas tiroideas son importantes para el desarrollo psicomotor, neurológico, para el crecimiento del feto. Entonces, por eso es que se hace también en el primer control un tamizaje con TSH, ¿no? Para evitar todas estas repercusiones patológicas, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos en el otro extremo el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, doctores, tiene como principal causa en el embarazo, nuevamente, la etiología autoinmune, la enfermedad de Graves-Bacell, ¿no? En donde se forman globulinas, inmunoglobulinas, que estimulan a la glándula tiroides. Pero hay otras causas, como por ejemplo el bocio multinodular tóxico, la tiroiditis, también la enfermedad trofoblástica, ¿no? Recuerden esa homología entre la HCG y la TSH. Recuerden que en la enfermedad trofoblástica hay una hipersecreción de HCG, ¿correcto? ¿Cuál es la clínica del hipertiroidismo? Nuevamente, ¿no? Los síntomas probables del embarazo muchas veces se solapan con la clínica del hipertiroidismo. Pero acá sí hay algunos datos ya diferenciales, como por ejemplo la pérdida de peso, ¿no? En el hipertiroidismo hay baja de peso o pérdida de peso. Entonces eso sí nos llama la atención, porque normalmente en el embarazo se gana peso. Entonces acá es lo contrario. Otro que nos puede diferenciar bien es la clínica oftalmológica, ¿no? La presencia de exoftalmos. Eso también ya nos llama la atención, ¿verdad? Y la intolerancia al calor, ¿no? Entonces, esa clínica hay que tenerla en cuenta. Pérdida de peso, exoftalmos, intolerancia al calor, taquicardia al reposo también, ¿no? Una paciente, taquicardia al reposo, entonces debo descartar un hipertiroidismo. Entonces, nuevamente, tu perfil hormonal. En este caso, tu T4 va a estar aumentado, ¿no es cierto? Porque es un hipertiroidismo. Y por feedback, entonces por retroalimentación negativa, si tu hormona periférica está aumentada, tu hormona central va a bajar. Entonces la TSH baja, ¿ya? Ese es el perfil entonces para el diagnóstico de un hipertiroidismo en el embarazo, ¿correcto? T4 alto y TSH disminuido. Y acá la mayoría de las preguntas han venido sobre tratamiento. Esta es una clásica pregunta, ojo, pregunta de examen. ¿Cuál es el tratamiento del hipertiroidismo o de la enfermedad de Graves-Bacell en el primer trimestre? Propiltiracilo, doctores. Este antitiroideo a dosis bajas, ¿correcto? Es el tratamiento de elección, sobre todo en el primer trimestre, porque él tiene mayor seguridad. Entonces el tratamiento de elección. Entonces te van a poner, ¿no? Gestante de 8 semanas, 10 semanas, con diagnóstico de Graves-Bacell o hipertiroidismo, el tratamiento de elección es propiltiracilo. Si nos encontramos en el segundo o tercer trimestre, puedo utilizar metimazol, que es otro antitiroideo, ya que lo podemos utilizar. El problema del metimazol en el primer trimestre es que genera anomalías dermatológicas, ¿ya? Entonces, es por eso que no se prefiere su uso en el primer trimestre. Ya en el segundo o tercer trimestre sí podemos utilizarlo sin problema, ¿ya? Recuerden, propiltiracilo también no está exento de reacciones adversas, ¿ah? Puede generar plaquetopenia, granulocitosis, recuerden hepatotoxicidad, ¿ya? Pero no genera mayor anomalía congénita, ¿ya? Como lo hace metimazol, ¿no? Que son anomalías dermatológicas. Entonces, por eso en el primer trimestre de elección, propiltiracilo. Y en el segundo o tercer trimestre, metimazol, ¿ya? Recuerden que en casos refractarios, es decir, un paciente con hipertiroidismo que no responde a antitiroideos, optamos por la cirugía, ¿ya? La cirugía la reservamos para casos refractarios severos, ¿ya? Y otro dato importante también que deben recordar y que lo han preguntado en los exámenes es que está contraindicado el yodo radiactivo, ¿ya? El yodo radiactivo está contraindicado en una mujer en edad fértil que está embarazada, ¿no? Es por eso también que muchos endocrinólogos, antes de utilizar yodo radiactivo en una mujer en edad fértil, solicitan primero descartar embarazo. O sea, primero solicitan beta-HCG, ¿ya? Entonces, eso también les han preguntado en el examen, ¿ah? Antes de utilizar yodo radiactivo en una mujer en edad fértil, que debo solicitar beta-HCG para descartar embarazo. Porque en el embarazo está contraindicado el yodo radiactivo. Incluso si una mujer utiliza yodo radiactivo, debe esperar 6 meses para poder intentar quedar embarazada, ¿no? Y que no tenga o que esté exenta de los efectos adversos que produce el yodo radiactivo, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta entonces. Muy bien. Si estamos frente a una tormenta tiroidea que se puede presentar, ¿no? Por ejemplo, una gestante que tiene una infección, una gestante que produce un traumatismo, ¿no es cierto? Entonces, una infección, un traumatismo puede generar una tormenta tiroidea. Esa tormenta tiroidea también se trata con antitiroides, como el propiltiracilo, pero le agregamos ya beta bloqueadores para bajar esa excitabilidad simpática, ¿no? Esa taquicardia, ese temblor. Damos beta block, como el propranolol. Damos corticoides, ¿correcto? Entonces, para el caso de tormenta tiroidea utilizamos todos esos datos, ¿no? Fluidoterapia, ¿no? Porque una paciente con tormenta tiroidea está deshidratada. Entonces, damos fluidoterapia, propiltiracilo, beta block, corticoides, etc., ¿no? Ese es en el caso de una tormenta tiroidea, ¿ya? Muy bien. Y también recuerden que
algunos casos de hipertiroidismo transitorios no requieren tratamiento específico. Como por ejemplo, una gestante con hiperemesis gravídica en el primer trimestre puede tener disfunción tiroidea, perfil hormonal con hipertiroidismo, T4 alto, pero no es necesario ese tratamiento porque se autolimita, doctores. Solo hay que dar tratamiento de soporte a la hiperemesis gravídica. Esa fue pregunta de examen, ¿correcto? Entonces les ponían una clínica de hiperemesis gravídica y les daban un perfil hormonal de hipertiroidismo, ¿no? Y te preguntaban cuál es el tratamiento. Entonces el tratamiento es simplemente tratar la hiperemesis gravídica, su hidratación, sus antieméticos. No es necesario tratar ahí el hipertiroidismo porque se autolimita. También en los casos de tiroiditis subaguda, porque es un hipertiroidismo transitorio, ¿no? Es producto de una inflamación que se asocia a un proceso viral, una infección respiratoria viral, y bueno, nos da esta clínica de inflamación, clínica de hipertiroidismo, y que tampoco amerita tratamiento, porque se autolimita, es transitorio. Entonces no requiere tratamiento.